Números capítulo 12. Voy a dar lectura hasta el versículo 3, aunque vamos a tomar todo el capítulo, pero voy a leer solamente los 3 primeros versículos. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Nuestro sermón del día de hoy lleva por título Murmuración contra Moisés. Después de ver cómo Dios envió codornices al pueblo y juicio sobre los que no creyeron en el capítulo pasado, nos encontramos con un nuevo suceso que ocurre dentro del pueblo de Dios. Un episodio de murmuración. Y aunque esto no es algo nuevo, vemos que las personas que cometen este pecado son personas que tenían influencia. Y antes de continuar, me gustaría definir de forma básica lo que es la murmuración. Porque a pesar de que hemos visto que el pueblo murmura contra Dios, contra Moisés, no nos hemos detenido a definir en sí el pecado de la murmuración. De forma muy sencilla, la murmuración es una conversación en perjuicio de un ausente. Algunos sinónimos son rumor, habladuría, cotilleo, comentario, chisme, comadreo también. Es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o algo tan bien como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Suelen ser rumores sobre rumores de una información privada. La murmuración suele tener un tono negativo. Además, la persona no está presente. Esto hace que no pueda testificar sobre la falsedad o veracidad de lo que se dice. Cuando las historias van de boca en boca, toda una vida, consciente o inconscientemente, ha habido una tendencia a cambiar las cosas. Un rumor puede acabar en última instancia destruyendo reputaciones. Tiende la mayoría de las veces a exagerar o adornar demasiado la realidad. Los sucesos que se cuentan generalmente no se han comprobado. Y aquí quiero hacerles algunas preguntas. ¿A alguien de aquí le gusta la murmuración? ¿Le gusta que hablen a sus espaldas? ¿Cómo se ha sentido usted cuando se ha enterado que han murmurado contra usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente bien o se siente mal? Se cuenta la historia de un hombre que fue acusado falsamente de adulterio cuando era inocente y vivió bajo la presión de la murmuración hasta que, frustrado, terminó cometiendo el pecado que antes le imputaban. Otra pregunta: ¿a usted le gusta murmurar? ¿Le agrada murmurar? ¿Es rápido para huir de los chismes o en él a escuchar todo el relato? Y esta pregunta les hago también: ¿a Dios le agrada la murmuración? ¿Hay alguien de aquí que crea que a Dios le agrade la murmuración? Voy a leer Proverbios capítulo 6, versículo 16. Me encanta esta parte de los Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y el versículo 19 dice: el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.
Fíjese que no está diciendo que el Señor aborrece la murmuración solamente, sino que el Señor dice que aborrece a la persona en sí, al testigo falso, que habla mentiras, al que siembra discordia entre hermanos. Toda murmuración, hermanos, va contra alguna persona, ¿cierto? Contra una persona o varias personas. Pero esa murmuración rebota contra esa persona y termina llegando al Señor. Porque todos nosotros hemos sido creados a la imagen del Señor. Es decir, toda murmuración es hecha contra Dios. Por eso Dios aborrece ese pecado y lo abomina grandemente. Así que teniendo eso como base, vamos a acercarnos a nuestro texto del día de hoy, ahí en Números capítulo 12. Dice, María y Aarón, María o Miriam también, que se le llama, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Que María aparezca en primer lugar no es casualidad, sino que nos señala algo importante. Ella instigó y guió esta murmuración. Aunque ambos pecaron, el corazón de María se llenó de celos, de envidia por las cosas que estaban ocurriendo. Recuerden ustedes que en el capítulo pasado el Señor levantó 70 ancianos sobre el pueblo, les dio su espíritu, les dio dones para que pudieran profetizar, y María y Aarón se sintieron desplazados. Y fíjense ustedes que el texto nos dice que una de las causas de la murmuración fue la mujer de Moisés, mujer etíope o mujer cusita, porque en Arabia se llamaba generalmente así a la tierra de Cus, porque sus habitantes eran descendientes de aquel hijo de Cam, ahí en Éxodo capítulo 2. Y generalmente era considerada una raza vil y despreciable. Es decir, despreciaban a la esposa de Moisés, a Séfora. Entonces vinieron los celos a María y Aarón. Y el versículo 2 dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Fíjense ustedes acá, hermanos, cómo la propia familia de Moisés, la familia cercana, no solo el pueblo murmuró contra Moisés, sino que ahora vemos un episodio de murmuración, pero de la propia familia de Moisés, de los brazos derechos, por así decirlo, de Moisés. No hay cosa más dolorosa, hermanos, que recibir una murmuración de tu propia familia. Uno espera de la familia cierto amor, comprensión, pero nunca espera esto, murmuración. Ellos estaban celosos porque recuerden ustedes que el nombre y el carácter proféticos habían sido impuestos a Aarón también. Recuerden que Aarón funcionaba como un vocero de Moisés. Ahí en Éxodo 4 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti a todo el pueblo. Él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Aarón no era cualquier personaje, no era un personaje, por así decirlo, secundario, alguien que aparecía, por ejemplo, como Josué, que en los primeros capítulos aparece de repente ahí para las peleas, sino que Aarón estaba al lado de Moisés. Y María también tenía un rol importante. Fíjense ahí en Éxodo 15:20 dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Podríamos decir que era una líder en el pueblo. Era un ejemplo para las mujeres lo seguían. Por lo tanto, ellos consideraban la conducta de Moisés al ejercer una autoridad exclusiva en este asunto como una intrusión sobre los derechos
de ellos. Es decir, se sintieron pasados a llevar. Y aquí podemos ver que la murmuración en la Biblia no es solamente quejarse, sino que muchas veces refleja incredulidad hacia el Señor, descontento con su providencia, rebelión contra su autoridad. La murmuración, hermanos, se manifiesta de muchas formas. Muchas veces cuando vemos a una persona surgir, se manifiesta, ¿cierto?, la murmuración mezclado con la envidia y decimos, ¿qué estará vendiendo esa persona, cierto? No tenemos idea no tenemos idea si esa persona quizás recibió una herencia, si le está yendo bien en los negocios, pero empieza la gente, cierto, a murmurar y a decir, ¿qué estará vendiendo? En lugar de decir, que bien por el vecino, que bien por el hermano, que Dios lo siga bendiciendo. ¿Y es por qué? Porque de alguna forma nuestro corazón dice, yo no estoy contento con lo que tengo. No estoy contento con lo que el Señor me ha dado, pero ¿qué hago? Murmuro contra aquel que está siendo bendecido por el Señor. Un caso de murmuración, hermanos, en la Escritura también son los hermanos de José en Génesis. Murmuraban contra él. Aquí cuando lo veían venir de lejos, decían, ahí viene el soñador, ahí viene el hermanito, ahí viene el pastor, ahí viene la hermana Dorca, ahí viene el regalón. Y murmuraban contra él porque él era una autoridad que les enseñaba la palabra del Señor. José estaba ahí diciéndole, ustedes no están andando conforme al camino del Señor. Entonces, ellos murmuraron contra él porque José les mostraba el consejo del Señor. Aquí Aarón y María no solo estaban celosos porque se sentían desplazados, sino que sacaron todo lo que tenían en el corazón. Incluso se descubre su desprecio por la mujer de Moisés. Pero algo muy importante, hermanos, que señalar. Ellos estaban ignorando a Moisés, levantándose en contra de la autoridad que Dios le había dado. No confiaban en Dios y rechazaban la obra del Señor al haber puesto a Moisés como mediador en aquel tiempo. Y que alguien pueda leer el versículo 3, por favor. Y aquí uno se puede preguntar por qué da este énfasis aquí. No es tan común que se resalte el carácter de Moisés. Incluso este es el único texto que habla de Moisés de esta forma, resaltando su mansedumbre. Por eso no lo vamos a dejar pasar de largo. Que quiero detenerme en esa palabra, manso. La palabra manso se utiliza en muchos contextos. Es una palabra que viene del hebreo anaf, que también puede considerarse como humilde, afligido, afligidos, pobres. Ahí en Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Ahí está esa palabra. Amós 2:7 dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Ahí en el Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
¿Ven ustedes cómo la palabra mansedumbre, al profundizarla un poco, nos muestra cómo era el carácter de Moisés? Proverbios 3:34 dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El término anab designa a aquellos que por elección o circunstancia viven humildes ante Dios y los demás. Las Escrituras vinculan esta condición con la disposición a aprender, la dependencia de la ayuda divina y la promesa de una futura exaltación. A lo largo del Antiguo Testamento, el ser manso encarna el centro ético de la comunidad del pacto. Es decir, para uno conocer a alguien que camina con el Señor, es un hombre que es manso delante del Señor. La mansedumbre de Moisés queda registrada en el momento en que se cuestiona su autoridad. Muchas veces cuando el apóstol Pablo se veía también cuestionado, el Espíritu Santo lo guiaba y inspiró también esa parte donde él también habla de lo que él era delante del Señor. Yo soy el menor de los apóstoles, he hecho muchas cosas. Eso nos lleva a pensar, hermanos, que la autoridad espiritual emana de la sumisión a Dios, no de la autoafirmación. ¿Por qué cree usted que hoy día hay muchas personas que quieren ocupar un cargo, cierto, de pastor, de ministro, de maestro? Porque a la gente le gustan los cargos altos, porque lo ven como algo para ellos. Pero la autoridad espiritual, hermanos, comienza con un hombre sometido a Dios. No de yo quiero ser esto, o yo tengo el llamado a esto. Alguien que tiene el llamado es alguien que se somete al Señor y se somete a los demás. En Éxodo 16:8, en una ocasión, Moisés le dice al pueblo, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Moisés en ningún momento decía, ustedes murmuraron contra mí y contra el siervo de Dios. Moisés nunca tuvo esa actitud. Y él decía, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés se reconocía a sí mismo como un siervo de Dios solamente, ni más ni menos, como un simple vasallo, como un simple esclavo. Y les declaraba al pueblo que sus murmuraciones eran contra Dios, porque ¿quién era él? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien habla mal de nosotros? Y ese no sabe de quién está hablando. No nos debe sorprender lo que dicen acerca de nosotros, hermanos. Porque la gente cuando habla mal de nosotros, ni siquiera sabe lo peor que somos nosotros. Nuestra vida está a los ojos del Señor. ¿Qué importa lo que puedan decir las demás personas? Por eso aquí Moisés decía, ¿qué soy? Cada vez, hermanos, que la Biblia exalta a un hombre, porque aquí estamos viendo un texto interesante, un texto como nunca antes. Cada vez que la Biblia exalta a un hombre así y nos dice que Moisés era más manso que todos los hombres sobre la tierra, Cristo aparece como aquel que se lleva el crédito. En primer lugar, porque Dios nunca nos llevará a través de textos así a dar gloria a algún hombre, sino a ver a aquel por el cual todas las cosas son posibles, a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y ¿qué cosa más? Humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El otro día conversaba con mi esposa y
todos nosotros los que vivimos, ¿cierto?, en esta generación de Netflix y del streaming, hay muchos personajes que se parecen mucho. Por ejemplo, Walter White, Thomas Shelby, Tony Soprano, y muchos personajes que tienen un carácter muy similar, un carácter implacable, un carácter que no le temen a la muerte, que les ponen las pistolas aquí en la cabeza y ellos ni se inmutan y tienen respuesta para todo. Y uno, de alguna forma, uno se pone del lado de estos antihéroes, porque uno, ¿cierto?, el corazón pecaminoso de uno entra en el juego, ¿cierto?, de la serie. Y cuando uno ve el carácter del Señor, nuestro Señor era algo totalmente distinto a los personajes que se glorifican, ¿cierto?, en esta sociedad. Jesús nunca mostró una actitud así, una actitud de aquí vengo yo, aquí viene el Hijo de Dios, aquí viene el Dios hombre. Jesús jamás se mostró así, de esa forma, sino que Él dijo, soy manso y humilde de corazón. Vamos a seguir acá en Números. Estamos en el versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios no tardó, hermanos, en dar instrucciones, porque el Señor no tolera el pecado de este tipo y lo confronta de inmediato. Por eso, hermanos, no hay que dejar que el pecado entre en el corazón. No hay que dar lugar a ningún tipo de murmuración. Si un hermano te cuenta algo, no lo digas por ahí si no tienes autorización, porque quizás vas a convertir una infidencia en una murmuración y esa murmuración puede resultar en una división. La murmuración rima con división, hermanos. Aquí en el verso 6, hermanos, el Señor deja en claro una diferencia de grado aquí en los dones y en la autoridad, aún de profetas divinamente comisionados. Como Moisés había sido puesto sobre toda la casa de Dios, estaba investido sobre Aarón y María también, y privilegiado más que todos los demás por las manifestaciones directas y claras de la presencia y voluntad de Dios. En todo el Antiguo Testamento y en toda la historia de redención ha habido y habrá un hombre como Moisés. Ninguno de nosotros puede mencionar a un hombre como Moisés. No hay nadie igual a él en toda la Escritura. No hay nadie que haya tenido las visiones que tuvo él, no hay nadie que haya hecho los prodigios, los milagros que hizo él. Vemos que otros hombres tuvieron experiencias con Dios, vieron señales, hicieron prodigios por mano de Dios, pero después de Moisés, cronológicamente hablando, viene el Moisés mejor. Podríamos decir que en cuanto a milagros, no sé, me atrevo a decir, podríamos decir que en cuanto a milagros está Jesús y después está Moisés. No sé qué opinan ustedes. En la cantidad de milagros y prodigios. Es una opinión mía. Después de Jesús, después de Moisés, viene el Moisés mejor, el perfecto,
haciendo milagros y siendo cuestionado también por su propio pueblo. En Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento, haciendo lodo en un día de reposo, cosa que los fariseos cuestionaron duramente, tanto así que comenzaron a interrogarlo a aquel hombre. Ahí en el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fueron a interrogar a aquel que había sido sanado. Lo trataron y le dijeron, da gloria a Dios porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Trataron a Cristo como un pecador. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Cristo fue ninguneado por los judíos, por los religiosos, porque ellos tenían a Moisés. Juan 6, del 31 al 32 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Los judíos le decían al Señor, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo. Quizás cuando los judíos leían acerca de la mansedumbre de Moisés, de su fidelidad, los veían a él como el personaje principal, como el mediador, como el redentor, y ponían su fe y su esperanza en tener a Moisés como uno de sus antepasados, algo similar a lo que hacían con Abraham. Pero Jesús también le aclaraba las cosas. Ahí en Juan capítulo 5, versículos del 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés escribió de Cristo. Nos muestra a Cristo, nos enseña a Cristo en su vida y en todo lo que experimentó. Cristo está ahí en medio de la zarza, Cristo está en el tabernáculo, Cristo en la nube, Cristo en la peña de Horeb, en el maná. Cristo es el manso y fiel a quien debemos mirar. Acompáñenme a Hebreos, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3 del 1 al 6 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La Nueva Traducción Viviente dice en los versículos 5, en verdad Moisés fue siervo fiel, fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios y nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo.
Aquí vemos, hermanos, cómo Jesús es superior a Moisés y cómo Moisés era un tipo de Cristo, puesto que Moisés como Cristo se nos presenta como un varón manso que sufre por el pecado del pueblo. Y el verso 7 de Números destaca algo más de Moisés: fidelidad, fiel en toda la casa, dice. Entonces ya tenemos dos atributos de Moisés: mansedumbre y fidelidad. La murmuración de María y Aarón se fueron directo contra la persona de Moisés, pero aquí Dios se encarga de proteger la honra de su siervo Moisés y lo declara manso y fiel frente a las acusaciones de su propia familia. Es por eso, hermanos, que nosotros no debemos depender de la opinión, de las murmuraciones, de las palabras que digan las otras personas, sino de lo que el Señor solamente dice acerca de nosotros. Amén. Moisés experimentó mucho sufrimiento por el pueblo. Por eso la mansedumbre no solo nos habla de humildad, sino también de debilidad, de aflicción, de sufrimiento y de pobreza. Hoy día, como le decía, hay muchas personas que quieren ocupar cargos, ¿cierto?, en la iglesia, ser pastores, ser siervos, ministros. Pero ser pastor es ser un siervo sufrido, es sufrir por las ovejas. Eso es ser pastor, es dar tu vida por otros. Cuando recién volvió a Egipto, Moisés, y habló con el faraón las primeras veces, el pueblo murmuró contra él porque le aumentaron sus trabajos. Y una y otra vez cuestionaban lo que estaba haciendo. Moisés, después de salir de Egipto, todas las murmuraciones recaían contra él y él oraba por el pueblo. Estuvo a punto de dar su vida por un pueblo que levantó un becerro de oro. Sufrió presión emocional, rechazo constante, injusticias, amenazas físicas y soledad en su liderazgo. Tú podrás decir: yo también he sufrido, han hablado de mí, han murmurado contra mí. Pero déjame decirte que hubo alguien que no solo murmuraron contra él, sino que él cargó tu murmuración y la mía y las murmuraciones de todo el pueblo. Cristo Jesús, el único que pudo decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre de esta persona. Murmuraron contra él, pero él nunca murmuró contra nadie. Primera de Pedro 2:23 dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Los sufrimientos de Moisés fueron una antesala, una sombra de lo que sufrió nuestro Señor. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La gente pregunta: ¿por qué sufren los buenos? Eso ocurrió solamente una vez. Jesús sufrió no solo cuando apareció en la vida pública al inicio de su ministerio a los 30 años, sino que incluso en el vientre de su madre experimentó sufrimiento, la angustia de sus padres al no encontrar un lugar para el nacimiento. Moisés al nacer tuvo que ser escondido y sentía la angustia de sus padres, aunque meses después fue recibido en la casa de la hija de Faraón. Jesús, se nos dice que vino a lo suyo y su propio pueblo lo rechazó. Moisés descendió de Madián a Egipto y su pueblo, su propia familia lo rechazó. Moisés fue rechazado por el pueblo, pero no estaban rechazando a un simple hombre o profeta, sino que estaban rechazando al enviado de Dios, al ungido de Dios. Cristo también experimentó el rechazo como enviado de Dios. Juan 6:41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan
que descendió del cielo. Imagínense ustedes, hermanos, murmurar contra alguien que conoce los pensamientos de todas las personas. A Jesús no se le escapó ninguna murmuración contra él. Y todo eso lo guardaba en su corazón, sin amenaza, sin una murmuración contra ellos, sino que encomendando todo al Padre. Israel murmuró por el pan físico contra Moisés, pero los judíos murmuraron contra el pan de vida. Cuando en Números 14 el pueblo quería volver a Egipto, en Juan capítulo 6, la gente con el mensaje del Señor dejaba de seguirle y volvían atrás. Dura es tu palabra, le decían. La murmuración, hermanos, muchas veces nace de un corazón incrédulo, un corazón que no le cree al Señor. En Éxodo 17, el pueblo estuvo a punto de matar a Moisés a pedradas. En Juan capítulo 10, versículos del 31 al 33 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense ustedes cómo el Señor le respondía a las personas. La sabiduría, la mansedumbre, la fidelidad en sus palabras. En ningún momento los enfrentó, en ningún momento les dijo: les voy a traer a los ángeles para que le haga caer fuego del cielo, sino que le decía: ¿por cuál de todas las buenas obras me apedrean? Murmuraban contra nuestro Señor porque se sentaba con los necesitados, con los pecadores. Decían de él: este a los pecadores recibe. El mismo pueblo que murmuró contra Moisés en el desierto y pereció, es el mismo pueblo que llevó a la cruz a Cristo, que le dio la espalda al Hijo de Dios y colgado en la cruz seguían murmurando contra él. No se cansaron de murmurar contra el Señor. Ahí en Mateo 27, versículo 41 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. La gente, hermanos, incluso en la prueba más grande que nosotros estemos pasando, van a murmurar contra nosotros. El siervo Job, los devocionales que nos estaba compartiendo nuestro hermano, murmuraban y le decían las cosas en su propia cara. Imagínate ver a una persona en ese estado, con llaga en su cuerpo, y tú ir a darle discursos teológicos. Job no necesitaba eso. Job necesitaba compañía, Job necesitaba alguien que esté con él, que le diera un abrazo. ¿Pero qué recibió? Murmuración, recibió quejas, recibió condenas. Cristo en su peor momento, y aquí viene lo más paradójico, que muchos que murmuraron contra Moisés en el desierto obtuvieron misericordia, porque Cristo en la cruz cargó ese pecado. Ese pecado contra Moisés fue cargado por el Moisés perfecto, pero la murmuración siempre trae consecuencias. Y aquí voy a seguir en Números, en el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miraron Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado.
y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la mates ahora. ¿Cuál fue el clamor de Moisés? Que la sanes ahora. Tremendo ejemplo de mansedumbre. Por eso el Señor nos dice: bendice a los que te persiguen. Bendícelos. Moisés era un hombre de carne y hueso. Él sintió esas murmuraciones, le dolieron obviamente. Pero hay algo que está sobre las cosas que la gente puede decir de nosotros. La palabra de Dios, hermanos, es la que sostiene nuestras vidas. La palabra del Señor es la que nos da nuestra identidad a nosotros. Cristo, hermanos, en la cruz oró por sus transgresores y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La murmuración trae consecuencias a aquellos que lo practican, consecuencias personales o al pueblo de Dios. Pero en la intercesión de Moisés vemos la cruz que nos da esperanza a nosotros que amamos la murmuración y los chismes. Nuestro corazón inclinado a las quejas tiene esperanza en la mansedumbre y fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Pedro negó al Señor. Ni lo conozco, dijo. Si hubiera sido chileno, Pedro hubiese dicho: no lo he visto ni en pelea de perro. Pero el Señor perdonó a Pedro. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No así aquellos que persistieron en el pecado. A Judas el traidor y el murmurador que llevó su pecado hasta la muerte. 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hay gente que muere en su murmuración, que hasta el día de su tumba, hermanos, mueren murmurando, hablando pestes de otros. El versículo 14 de Números dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Escupir en aquel tiempo era un acto muy, muy horrendo. Entonces muchas veces los papás, cuando le querían dar una lección a sus hijos, escupían en el suelo y los desechaban un tiempo a sus hijos cuando pecaban contra ellos. Entonces esa es la analogía que el Señor está poniendo acá. Dice: así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante, el pueblo no avanzó hasta que se reunió María con ellos. María, hermanos, fue disciplinada por su pecado. Dios la trató con gracia frente a su maldad. Porque aquí no vemos otro incendio. No fue consumido Aarón y María, sino que el Señor disciplinó a María por su pecado y a Aarón. Dios la trató con gracia. Junto con Aarón experimentaron el trato de Dios por haber murmurado. Si Dios no hubiera hecho esto, la murmuración de ellos hubiera llegado al pueblo. Como una lepra mortal se hubiera propagado entre ellos. Por eso, hermanos, la murmuración, el Señor no le dio la lepra a María por casualidad, sino que le estaba diciendo a Aarón y a María, y enseñándole a Moisés también: así es la murmuración, es como una lepra. Corrompe a la persona que lo practica y también corrompe a los demás. Porque la lepra es algo muy contagioso y algo
Algo bien particular, hermanos, de la lepra es que la persona con lepra no siente dolor. Puede ver, puede tener ahí toda su carne, cierto, blanca, pero la persona no siente dolor. La enfermedad daña los nervios periféricos, lo que provoca entumecimiento, pérdida de sensibilidad al tacto, calor o dolor en las manchas características. Esa falta de sensación es peligrosa, ya que causa que las heridas no se traten y se infecten. Por eso el Señor nos dice en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Porque una persona que tiene el hábito de murmurar, ya no se da cuenta que está murmurando. Y anda de casa en casa esparciendo esa lepra, que destruye al pueblo del Señor y que va directo al trono del Señor. Porque acuérdense que toda murmuración, hermanos, es hecha contra el Señor. Así que si no vas a orar por tu hermano, si no vas a bendecir a tu hermano o a quien sea, mejor no abras tu boca. Porque de una misma boca no puede proceder maldición y bendición. El versículo 16 dice, después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Que Dios nos ayude, hermanos, y que su gracia esté con nosotros para refrenar nuestras lenguas y para recordar, hermanos, que hay esperanza para este corazón que le gusta la murmuración. Porque muchas veces nosotros no somos buenos para hablar, pero quizás nos gusta participar, escuchar. Somos murmuradores pasivos, por así decirlo. Cuando usted detecte cualquier murmuración que se levante, párelo en seco. Porque si usted detiene eso, usted va a prevenir que el hermano del quien estén hablando sea afectado, sea afectada la reputación. Usted no permita eso en su hogar. Usted no permita nunca eso. Sino que en su casa lo que debe haber es oración, bendiciones, buenas palabras, buenos consejos, pero nunca murmuración. Así que pongámonos de pie para orar al Señor y que Dios nos bendiga con su palabra.